Buenos días. Es para mí un inmenso placer poder presentar esta mesa desde Cataluña en el segundo Congreso Global Online de Dirección Pública Profesional y desde luego un lujo poder contar con estos tres grandes profesionales, además de grandes amigos, que nos hablarán sobre la situación de la dirección pública profesional desde sus diferentes, desde sus diferentes perspectivas y seguramente que podremos llegar al final a unas conclusiones que serán muy productivas. Comenzaríamos sin más con la primera de las personas que intervendrán, que es en este caso Joana Miñarro, que es la jefa del Servicio de Atención a las Personas y Estrategia Organizativa del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, además de presidenta de la Asociación Catalana de Gestión Pública. Joana nos hablará desde la perspectiva de un ayuntamiento que ya lleva tiempo trabajando en la implementación de la dirección pública profesional en su organización y, por lo tanto, Joana, nos hablarás un poquito sobre las luces y las sombras en este sentido. Adelante, Joana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación y por poder participar y expresar un poco la situación en la que nos encontramos en los ayuntamientos, no solo de Cataluña, sino me imagino de toda España e incluso ¿no? de otros sitios, porque en algunos países han avanzado, pero la experiencia nos está diciendo que todavía no estamos que podamos decir que globalmente la dirección pública profesional tenga el lugar que se merece y que la administración pública necesita. Bueno, pues como os avanzaba Ascen, el Ayuntamiento de Sant Cugat desde hace muchos años ha trabajado con un modelo gerencial en el cual existía la figura de gerente y un equipo directivo que ejecutaba el mandato del gobierno. Como hace mucho tiempo todavía no existía ninguna reglamentación ni tampoco la lógica de hacerlo, ¿no? De otra manera, la dirección, entonces era personal eventual vehiculado por la figura que en ese momento se aplicaba, que eran los eventuales directivos. Se fue trabajando con este sistema y se llegó a la conclusión, por diferentes motivos, que era necesario implantar una figura de dirección pública profesional que accediera al puesto de trabajo por pública concurrencia, por mérito y capacidad. No porque se considere que las personas que acceden a puestos eventuales en general y todo el mundo no acceda con mérito y capacidad. Desde luego, hay muchas personas en cargos eventuales con una capacidad sobradamente demostrada y que demuestran sus méritos antes de entrar y durante la ejecución de su trabajo. No obstante, sí que es verdad que la pública concurrencia permite que se presenten libremente y antes de que se acceda al puesto todas las personas que puedan promover y que puedan aportar todo ese talento que existe fuera de una misma administración o más allá de las personas conocidas. Ante esta perspectiva, pues puede parecer que esto es una situación muy positiva, ¿no? Vamos a hacer oferta, la publicamos, se presentan las personas, pero no, siempre hay luces y sombras en todos los casos, en todas las situaciones, y esta no era la excepción. Se convocan puestos de trabajo, provisiones de puesto, con figuras directivas públicas profesionales ligadas, en caso de ser personal laboral, a contrato laboral de alta dirección, y aparecen las primeras figuras. Pero ¿qué pasa con esto? Pues que existen los actores dentro de un ayuntamiento que tienen intereses legítimos, todos, desde luego, y no penséis que voy a hablar solo de los políticos y las políticas, voy a hablar de los problemas que nos hemos encontrado a nivel de personal del ayuntamiento, que considera que un puesto de dirección es la carrera lógica de ascendencia, ¿no? Una carrera vertical. Tenemos las jefaturas de unidad, sección, servicio, y si aparece dentro de la estructura las direcciones, ¿por qué no va a ser la carrera lógica? Si la abrimos y posibilitamos que se presenten personas y además en las bases ponemos como requisito que tienen que demostrar una competencia directiva y tienen que demostrar años
para poder acceder ya como requisito, que esto es lo que se está viendo que se pone en la mayoría de bases, pues no es gratuito que entendamos que la gente ve frenada esa vía de carrera profesional vertical interna. Por tanto, ahí aparece el primer hándicap. Personal que ve mermada su posibilidad de ascender dentro de su organización en la misma estructura o en el mismo sistema que estamos acostumbrados en la función pública. Después nos encontramos a los habilitados. Los habilitados podríamos pensar que son figuras que no tienen por qué verse afectadas por la dirección pública profesional, pero la experiencia nos dice que sí, en varios aspectos. El primero es puramente técnico a la hora de generar y de elaborar las bases, por dar abertura a personal laboral, a personal que nunca ha estado trabajando en la administración pública, pero que tiene unas altas capacidades directivas por haberlo ejercido en la empresa privada y amplios conocimientos, pero no han sido funcionarios o funcionarias de carrera de la administración pública. Todavía existe este estigma en el cual hay una gran discusión incluso en los foros nuestros, ¿no? de la Asociación de Dirección Pública Profesional de España, porque ahí pues es el funcionario o funcionaria la única persona que tiene capacidad o derecho o legitimidad para llevar a cabo algunas de las decisiones que deben tomarse en la administración pública. Esa es una gran discusión, una de las sombras que planea constantemente. Por parte de los habilitados, ellos consideran que sí, que la fe pública, el decidir cómo tiene que ser un urbanismo en una ciudad o el tema económico, tiene que estar dirigido por personal funcionario o funcionaria de carrera. Los políticos, ahora sí, hablamos de ellos. Ahí yo voy a romper una punta de lanza, creo que se dice así, ¿no? La frase, porque en su favor, no porque quiera quedar bien con los políticos, sino porque realmente me he dado cuenta con la experiencia de estos años de tener que gestionar estos puestos de trabajo, que realmente son puestos de trabajo que están en una bisagra, están en el espacio del ayuntamiento que deben recoger el mandato político y hacer posible que con los recursos que tienen sean ejecutadas todas esas ideas, ilusiones y obligaciones que un equipo de gobierno toma cuando toma el gobierno después de ser elegidos por la ciudadanía. Por tanto, debemos entender que tenemos que ser suficientemente hábiles para que la reglamentación que hagamos respecto a este sistema de acceso recoja las necesidades de todos los actores que vamos a estar obligados a convivir con esta figura. Tenemos que las asociaciones, los grupos de trabajo, los congresos, quien tenga que reglamentar, no podemos hacerlo solo desde la perspectiva de en la función pública tienen que dirigir personas con la capacidad y la competencia demostrada, sino todo eso, y además deberán estar en unos puestos de trabajo totalmente en el aire, porque tienen que entenderse con la parte política, tienen que captar lo que necesita la ciudadanía en un momento social que se mueve, que es ágil y que está en transformación constante, y que tendrá que entenderse con el equipo de trabajo que está en la estructura, con su puesto de trabajo estructurado, que ha tenido que hacer unas oposiciones para entrar y que en definitiva son quien van a ejecutar y que van a hacer posible que todas esas ideas y esos objetivos se cumplan. Por tanto, esta es la situación en la que nos encontramos. Lo he intentado resumir mucho. Y como conclusión, pues lo que venimos hablando, ¿no? Necesitamos un sistema que esté probado, que esté consensuado, porque la otra pata de este problema es la gestión que tenemos en recursos humanos a la hora de establecer estos puestos. ¿Cómo lo regulamos? Ya tenemos un poquito de reglamentación en la que nos dice que no tienen que estar en la misma relación de puestos de trabajo, no tienen que negociarse con los sindicatos. Todo esto ya nos pone, fijaos, en una situación como un poco de
bueno, son especiales, ¿no? Si ya les tratamos desde el inicio como que no forman parte de la plantilla estándar, ya tienen este estigma. Por lo tanto, nosotros mismos, los que estamos reglamentando, hacemos que ya se vean como algo aparte. Por tanto, mi aportación y mi idea ante la experiencia que tengo es que tenemos que reglamentar, tenemos que sentar unas bases suficientemente estudiadas, analizadas y participadas para que cualquiera de las personas o figuras que van a estar vinculadas a los puestos de dirección pública profesional se sientan tranquilos y a gusto con la figura. Muchísimas gracias, Joana. La verdad es que ha sido una exposición fantástica. Nos has primero agradecerte la explicación de vuestra experiencia, ¿no? Y que bien has manifestado esas luces y sombras, ¿no? que tenemos, sobre todo los que estamos en la trinchera a la hora de desplegar la dirección pública profesional, ¿no? Y esa necesidad de reglamentar. Estoy segura que muchas de las cosas que has dicho seguro que suscitarán temas de debate cuando ya después en el chat. Seguimos con otra persona de la mesa, en este caso Ferran Alberdi. Ferran Alberdi es gerente director de servicios del Ayuntamiento de Abrera y en este caso nos aportará pues, reflexiones, ¿no? sobre la experiencia práctica de los puestos directivos en la administración local en Cataluña. Adelante, Ferran. Muchas gracias, Asten, y muchas gracias a la organización por esta invitación. Realmente me siento muy honrado por poder estar aquí hoy con todas vosotras y vosotros. Bien, como bien decía Asten, ejerzo como gerente del Ayuntamiento de Abrera, que es un pequeño municipio de la provincia de Barcelona de apenas 13.000 habitantes. Y mi experiencia profesional se centra en la administración local, en la cual he trabajado ininterrumpidamente desde hace 32 años. No puedo decir a ciencia cierta desde cuándo me dedico a la dirección pública porque lamentablemente este concepto no es unívoco. Y si me permitís la broma, diría que se aproxima a lo que la jurisprudencia denomina un concepto jurídico indeterminado. Lo que sí puedo decir es que accedí a este puesto por haber superado un proceso de selección, convocado públicamente, con concurrencia abierta a más personas, cumpliendo con los requisitos de formación y experiencia, con pruebas de aptitud sobre competencias directivas y con un tribunal compuesto por directivos de diversas organizaciones públicas. Ahora bien, ¿esto me convierte o nos convierte realmente en directivos y directivas públicos? Bueno, mucho ha llovido desde que en 2007 el Estatuto del Empleado Público parecía que nos traía una nueva era para la función pública y entre otras muchas cosas que se bautizaron, pero que no se llegaron a desarrollar, al menos de forma generalizada. Se habló por primera vez de dirección pública por un legislador español, eso sí, con una somera regulación y una remisión a un posterior desarrollo, como cabe esperar, de una norma básica. Algunas comunidades autónomas sí han hecho sus deberes y han procedido a desarrollar normativamente el artículo 13 del EBEP, pero otras no. En la administración local catalana tuvimos que esperar hasta abril del 2020 para que se introdujera en el ordenamiento jurídico un simple artículo, el 306, del que viene a ser nuestro Código de Régimen Local en Cataluña, la Ley Municipal y de Régimen Local, y a través del peregrino método de una ley de medidas urgentes. Evidentemente, el resultado de tan exigua e incompleta regulación responde a un proceso nulo de reflexión, debate y participación que hubiera sido deseable. Sinceramente, mis sensaciones, como la de muchos compañeros y compañeras, son similares a la decepción de quien compra un piso sobre plano y después ve que le han tomado el pelo. Pero mucho me temo que la explicación a tan decepcionante regulación no es la falta de interés del legislador, de la política en definitiva, respecto de la dirección pública profesional, sino que existe un predominante interés abiertamente contrario a la misma. Sostengo esta tesis basándome no solo en la huella legislativa, sino en el comportamiento tantas veces observado en representantes electos de ayuntamientos, cuando no por parte de sindicatos y hasta compañeros y compañeras de trabajo, que esgrimen una actitud ignorante, escéptica o incluso obstaculizadora a veces. Me hago eco del excelente artículo que hace unas semanas publicó Rafael Jiménez Asensio, Partidos de cargos públicos y dirección pública en España,
abro comillas, que señalaba: la clase política española, incluyo en ella a la proveniente de todos los territorios, ya sea de naciones, nacionalidades, regiones o cantones, que al fin y a la postre tienen las mismas patologías, está anclada en la ancestral cultura de clientela y de reparto del botín. Cierro comillas. Añado yo que la clase política de este país ha hecho de la administración pública un ecosistema que le permite la subsistencia mediante la ocupación de cargos y la consecuente consumición de recursos económicos públicos. Cualquier elemento que entre en competencia por dicho espacio es susceptible de ser considerado como una especie invasora. La cada vez más restrictiva concepción del personal eventual en la administración local y que culmina con la restricción cuantitativa que se lleva a cabo por la Alersall en 2013, al modificar el artículo 104 de la Ley de Bases del Régimen Local, no ha significado un elemento facilitador de la implantación de la DPP. Al contrario, sostengo que está provocando un intento de ocupación por parte de la clase política del espacio natural que correspondería a la DPP, por la vía de edulcorar los requisitos de acceso a esta y sobre todo buscando un mecanismo de cese que asimile la estabilidad en el puesto de los directivos y directivas públicos al régimen histórico de los cargos de confianza. Es decir, yo te quito y te pongo cuando quiero. Esto está ocurriendo de forma clara en Cataluña, donde el hecho de que el único artículo regulador de la DPP en la administración local, el consabido 306, ocupe el espacio físico que antes se refería al personal eventual de confianza, que es cuanto menos premonitorio del tratamiento que será aquella. A la espera de una nueva regulación, que quién sabe cuándo y cómo, de lo que disponemos ahora es de un sistema que concentra las facultades de nombramiento y cese en la presidencia de la corporación y con una cláusula de cese automático vinculada al fin del mandato, aunque siempre con la prerrogativa de la presidencia entrante de volver a prorrogar el nombramiento por un mandato más. No podría haber una mayor asimilación a lo que es el régimen jurídico del personal de confianza política. El proclamado derecho a la inamovilidad del puesto, siempre que los resultados de su gestión sean satisfactorios, entre comillas, sin remisión, en cambio, a unos objetivos ni a la concreción de cómo se define la satisfacción ni a quién se debe satisfacer, pues invita a interpretar esta proclamación a ser su contrario, es decir, que se podrá remover al directivo o directiva a capricho de quien lo nombró. Esto es uno de los aspectos que me parecen más criticables de la regulación catalana de la dirección pública local, puesto que genera un estatus para los directivos de absoluta sujeción y dependencia de quien nos nombra. En mi humilde opinión, una futura regulación óptima en Cataluña sería la que contemplara un mecanismo de concurso con un requisito de acceso basado en la certificación previa de las competencias directivas o bien valorarlas en el propio proceso mediante tribunales profesionales e imparciales. Por lo que se refiere a la duración del nombramiento y forma de cese, debería trascender a la duración del mandato de los electos y sobre todo garantizar que un cese por incumplimiento de objetivos cuente con una valoración previa objetiva de los resultados, siempre referido a los recursos con los que se haya contado y al ámbito de ejecución del directivo o directiva, porque lo contrario conduciría a la perversa identificación de los resultados obtenidos por este directivo o directiva con los del equipo de gobierno. Pero no todo se acaba o se ciñe en el ámbito normativo. En las organizaciones existe también una convicción predominante de que la vinculación entre la dirección profesional y la política es de dependencia y de sumisión. De forma que te puedes encontrar con situaciones verdaderamente incómodas ante compañeros, ante el gobierno o la oposición, y parece que tengas que estar justificando cada una de tus decisiones. Yo personalmente asistí en el acto de uno de mis nombramientos como directivo en un ayuntamiento a una conversación entre el alcalde y la jefa de la oposición respecto del procedimiento para destituirme una vez la segunda hipotéticamente ganara las próximas elecciones. Y ante mi sorpresa, el alcalde que me estaba nombrando en ese momento justificaba: no te preocupes, que si es un auténtico profesional, que lo es, dimitirá antes de trabajar en tu equipo de gobierno. Y yo, como podéis imaginar, pues con una sensación de invisibilidad y estupidez pues completas. Los compañeros de plantilla tampoco están exentos de tener una perspectiva desviada de lo que es la dirección pública. Pero bueno, tengo que decir que de todo hay. También hay compañeros y compañeros con posiciones que son favorables y que incluso pues, cuando han tenido la oportunidad de trabajar
junto a profesionales que tienen una concepción de la administración en clave de modernización, eficacia, eficiencia, integridad, transparencia, pues han decidido aprovecharla. Pero son muchos también quienes siguen viendo en nuestro papel un subterfugio mediante el cual pues, los políticos siguen rompiendo el muro que se levantó ante el personal eventual para alejarlo de la gestión técnica. Sería conveniente establecer elementos que ayuden a identificar los cargos directivos como un personal tan propio de la organización municipal como el resto de la plantilla y no fruto de un capricho coyuntural de cada equipo de gobierno. No ha ayudado a ello que la ley catalana haya separado a los puestos directivos de la RPT o el propio EBEP del convenio o de los instrumentos de negociación colectiva. Esta opción nos sitúa otra vez pues, más cerca de los políticos que de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. A mí particularmente me revienta cada vez que uno de estos aprovecha la mínima ocasión para dejar algún latiguillo como lo que digáis los políticos o cuando decidáis políticamente, como queriendo dejar clara la diferencia y resaltar que el funcionario es solo él o ella. Contra estas actitudes entiendo que solo puede haber una respuesta, que es pedagogía y ejemplo con gestión y ejercicio de valores. Y decir que me sabe especialmente mal, porque yo también pertenezco a la escala de funcionarios de habilitación nacional, cuando es uno de los que la integran quienes utilizan estas expresiones, y confieso que las he oído, porque en el fondo estos profesionales también han vivido y viven la experiencia de ser considerados un inconveniente para quienes se sienten menos cómodos con el principio de legalidad o de la transparencia. Un directivo o una directiva profesional jamás se sentirá incómodo con el principio de legalidad ni con el de transparencia, sino que los integrará en el sistema de gestión. La dirección pública no está en la administración local para ser un contrapeso a secretarios o interventores. Muy al contrario, mi experiencia más exitosa se ha dado cuando he conseguido integrar a estos profesionales, cosa no fácil, en los comités de dirección y, en definitiva, en la estructura directiva de la casa. Eso sí, con especial respeto y preservando la imprescindible independencia e imparcialidad con la que deben ejercer sus funciones de fiscalización y de control de legalidad. Tampoco nosotros, como personal directivo, debemos ceder a la presión que a veces nos someten los políticos de intentar supervisar y aún menos de forzar el criterio de estos profesionales. Yo creo que nuestra capacitación y debida integridad será la mejor demostración para secretarios e interventores de que vamos en el mismo barco. Finalmente, decir que tanto la ley catalana como el EBEP ignoran, lo cual quiere decir que no lo contemplan, pero que tampoco lo excluyen, la posibilidad de incorporar directivos y directivas profesionales con una perspectiva no orgánica, sino para gestionar proyectos o situaciones que tienen un principio y un final. Esta cuestión que se está poniendo sobre la mesa ahora con los fondos europeos Next Generation ha tenido una tímida acogida en el Real Decreto Ley 36/2020, por el que se aprueban las medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y bueno, entiendo que esta perspectiva puede dar mucho más de sí, ya que en la administración local también se generan múltiples situaciones en las que el trabajo por proyectos es una fórmula mucho más eficaz y eficiente que gestionar desde las estructuras ordinarias de la administración. No deberíamos perder la oportunidad de incorporar esta idea en una futura regulación que esperemos llegue pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ti, Ferran. La verdad es que nos has hecho una magnífica exposición de este recorrido, ¿no?, de la dirección pública profesional en Cataluña, también desde una perspectiva crítica, que yo creo que es súper importante también porque es la única manera de mejorar, ¿no?, realmente, y por tanto agradecer muchísimo también tu sinceridad y luego este último apunte que comentabas que me parece fundamental, ¿no? El hecho pues eso, ¿no?, en un proceso de transformación integral, ¿no?, en el que estamos inmersas las administraciones públicas con proyectos que son de carácter tan transversal, pero transversalidad de verdad, no esta que decimos a veces que no es, el hecho de poder disponer de ese tipo de dirección pública no sometida, digamos, a jerarquías quizás decimonónicas, ¿no?, o de antigua usanza y que nos permita avanzar. Yo creo que también esto, al igual que nos pasaba con Joana, también tendremos seguramente temas para el debate. Y bien, ahora seguimos, en este caso con Miquel Estapé,
Miquel Estapé es vicepresidente de la Asociación de Gestión Pública de Cataluña y subdirector del consorcio AOC, el Consorcio de Administración Abierta de Cataluña, un ente absolutamente fundamental para todas aquellas instituciones que queremos avanzar en materia de administración digital. Miquel nos hablará, en principio, sobre una encuesta de percepción de la situación de la dirección pública profesional en las administraciones públicas catalanas. Adelante, Miquel. Pues, Ascen, pues primero de todo, muchísimas gracias por la invitación a participar en este muy necesario congreso sobre la dirección pública profesional. Comentar respecto a mi perfil, que yo desde hace pues, unos 20 años ocupo responsabilidades directivas en organismos públicos, pero que también he tenido una vida política. He estado 20 años de cargo electo en una administración local, en mi municipio, y por tanto conozco muy bien las necesidades, las preocupaciones que tienen los partidos políticos y las personas que se presentan a las elecciones, ¿no? Con esa doble visión, pues propuse hace un tiempo hacer una encuesta de percepción de la situación de la dirección pública profesional en las administraciones públicas catalanas. Lo hicimos coordinadamente desde la Asociación Catalana de Gestión Pública con la Asociación de Dirección Pública Profesional a nivel estatal, y aquí hoy os quería presentar un extracto de los principales resultados. Resultados que anticipo que no van a decir nada nuevo, absolutamente nada nuevo de lo que han adelantado mis compañeros, que lo han explicado con mucho detalle, y que reflejan pues, con mucha crudeza, pero con datos objetivos, lo que el compañero Ferran Alberdi pues, nos ha estado explicando en los últimos 10 minutos, ¿no? La pésima situación en la cual nos encontramos, al menos en Cataluña, en el ámbito de la dirección pública profesional. Dicho esto, si os parece bien, comparto la presentación y comenzamos. Os comento los principales indicadores de este trabajo. Pues la intención era conocer el estado de la dirección pública profesional. Este es el objetivo que nos planteamos de la asociación en Cataluña, y nos planteamos cómo lo podíamos hacer. Y hay diferentes metodologías. En este sentido, ciertamente, había diferentes aproximaciones, y la que nos pareció más viable con los recursos limitados que tenemos a nuestra disposición era la relativa a utilizar la encuesta de percepción. Es una metodología utilizada en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de los gobiernos digitales es utilizado por el MIT y por Deloitte. En el ámbito de las Smart Cities también es utilizado por el gobierno de Singapur y la prestigiosa Escuela de Negocios de Suiza, que se llama IMD, o incluso la Comisión Europea utiliza también esta metodología de la encuesta de percepción para medir la calidad de las instituciones en Europa. Un estudio, por cierto, dirigido por el compañero Víctor Lapuente. ¿En qué se basa esta metodología? Pues en lugar de ir a buscar todos los indicadores de resultados, lo que se hace es preguntar a los usuarios o a las personas que se relacionan con estos servicios o con estas instituciones cuál es su percepción del estado de la dirección pública profesional, ¿no? Entonces, esta es una encuesta que abrimos a diferentes colectivos de directivos públicos profesionales y también a las redes sociales, y tenía que ser una encuesta que fuera muy fácil de entender para cualquier persona que estuviera trabajando en el sector público. El primer reto fue definir de una forma muy sencilla el concepto de directivo público profesional. No fue trivial, no fue sencillo. Hicimos aquí un grupo de trabajo con la Asociación de Dirección Pública Profesional para hacer esa definición, que es la que aquí os estoy presentando, que son personas que ocupan un cargo directivo y han sido nombradas por el ámbito político, dependen directamente de este ámbito y tienen responsabilidades de ejecutar decisiones, acuerdos políticos en relación a la dirección de personas, la planificación, la coordinación, la ejecución del presupuesto, la evaluación, la mejora continua y la innovación. Y tomar decisiones con autonomía, profesionalidad e imparcialidad. Esta es una posible definición sencilla. Seguramente aquí los compañeros pues no podrían hacer aportaciones para mejorarlo, ¿no? A partir de esa definición, escogimos una serie de preguntas que consideramos que eran las básicas que nos permitían configurar pues el tener ese conocimiento del nivel
de calidad de la dirección pública profesional, ¿no? Lanzamos la encuesta, fue respondida por más de 200 personas, con una representación muy diferente, muy diversa de todos los diferentes organismos públicos que tenemos en Cataluña, lo cual le da especial valor a esta encuesta. Y yendo a la parte de los resultados de esta encuesta, el primer punto es que el 84% de todos los organismos públicos de Cataluña, incluyendo ayuntamientos, Generalitat, consejos comarcales, diputaciones, pues tiene cargos directivos designados por el gobierno político. 84%, la gran mayoría. A partir de ahí entramos ya en los temas, digamos, realmente relevantes de la encuesta. ¿Qué calidad tenemos de dirección pública profesional? Bueno, la primera pregunta en este sentido, la respuesta es muy contundente. El 60% de las ocasiones de los procesos de selección de estos directivos profesionales no se hace de forma transparente, ni pública, ni concurrencia, etc. El 60% de estos procesos. Disculpad, las conclusiones de esta encuesta están en castellano, aunque las preguntas están aún en el formato original que lanzamos en Cataluña y están en catalán. Más cuestiones que se planteaban en esta encuesta. El 48% de los directivos no ha demostrado ninguna competencia o experiencia directiva previa. Según las personas que han participado en esta encuesta, casi el 50% no ha tenido que demostrar de ninguna forma ni competencias ni experiencia, y hay otra pregunta que se refiere a formación, ni formación especializada para ocupar este tipo de ocasiones. Ya vemos que simplemente son datos que corroboran todas las reflexiones que anteriormente hacían mis compañeros, y especialmente Ferran Alberdi. El 76% de los procesos de selección de directivos públicos están muy o totalmente condicionados por el nivel político. Y otro 14% están, de cierta forma, condicionados. Es decir, que solo un 10% de los procesos de selección de los directivos públicos no está nada condicionado por el nivel político. Respecto a la evaluación de la dirección pública, que es un elemento importantísimo, pues en el 81% de los casos se evalúa muy poco o nada los resultados de su tarea, de su trabajo. Una pregunta un poco más, más delicada. En función de los compañeros de trabajo, el 72% de los directivos que no son competentes, que no han conseguido los resultados que se esperaban de ellos, siguen en su puesto de trabajo hasta que no hay cambios políticos. 72% de los directivos que no cumplen con sus objetivos siguen en su puesto de trabajo hasta que no hay un cambio político o de personas, porque ya sabemos que la selección de directivos se hace por dos, o es de partido o es de relaciones personales, ¿no? Pues, ¿cuáles son las conclusiones de esta encuesta? Pues que tenemos enormes carencias en la dirección pública en Cataluña, como ya se ha dicho anteriormente. 40% de los procesos, solo el 40% de los procesos son transparentes, solo el 10% de los procesos de selección de directivos públicos no está condicionado por el nivel político, y solo en la mitad de los casos las personas que ocupan estos cargos de dirección pública han demostrado competencias, experiencia o formación especializada. Esta es la situación que tenemos, que demuestra pues, que tenemos una dirección pública oscura, partidista, clientelar y poco competente. Y el resultado de esta situación es de todos muy bien conocido. No era motivo de esta encuesta el explicar el impacto que suponía esta situación, pero lo ha comentado antes muy bien Ferran, o lo comentan muy bien otros estudios, estudios como el que me refería antes, de la calidad institucional que realiza la Comisión Europea y que dirige Víctor Lapuente. Ineficiencia en los organismos públicos, mala gestión o incluso derroche de recursos públicos, desmotivación de los empleados públicos con vocación de servicio que ven truncada su carrera profesional y finalmente una pésima imagen pública y desconfianza de la ciudadanía hacia las administraciones públicas en su conjunto. Estos resultados
próximamente los publicaremos en la web de la Asociación Catalana de Gestión Pública y estarán a disposición todos los detalles para que se pueda analizar por todos vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Miquel, también una magnífica exposición, ¿no? Y gracias sobre todo eso por traernos datos empíricos, ¿no? De la situación. Antes Joana y Ferran nos explicaban esta situación desde sus diferentes ámbitos de actuación, pero realmente, te quedas un poco así como impactada, ¿no? Cuando ves estos datos, ¿no? Realmente, cuando hablas, Miquel, ¿no? De estos 72% de personas, ¿no? Que, bueno, en este caso de dirección, ¿no? Que no cumplen los objetivos en su puesto de trabajo y siguen en su puesto de trabajo, realmente es preocupante, ¿no? Porque es un poco a veces lo que comentamos, de que en este tipo de cuestiones, el hecho de que no pase nada, ¿no? De que estas situaciones se vayan produciendo y no pase nada, pues realmente es preocupante. Bueno, yo sin más, volver a reiterar mi agradecimiento enorme a que hayáis querido participar en este webinar. Yo creo que hemos podido, pues eso, ¿no? Dar una visión a tres bandas muy complementarias, ¿no? Cada uno desde vuestros ámbitos de actuación, pero yo creo que se han complementado muchísimo y ahora en todo caso esperemos, si hay preguntas, irlas resolviendo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Ascen, pues hay algunas entradas, algunas notas en el chat, así que si queréis, alguno de tú misma o alguno con Ferran, quien pueda, la podemos ir contestando. Sí, exacto, Fernando. Bueno, dejadme que vuelva a reiterar mi agradecimiento por la participación, ¿no? de esos tres grandes profesionales, ¿no? Y en el chat, como bien decía Fernando, ¿no? Aparte de las felicitaciones, ¿no? que se suman también a las exposiciones, yo creo que es evidente, ¿no? Hablan de los datos, ¿no? Que es la última exposición, ¿no? Cuán importantes son precisamente para tener el punto de partida, ¿no? Hablaba, ¿no? Rodrigo comentaba que lo importante sería conocer la tendencia, ¿no? Y también María Esther, ¿no? La comparativa y evolución histórica, ¿no? De los datos. Y José Antonio Latorre, ¿no? Hablaba de que parece que avanzamos bastante poco. Bueno, yo creo que cierto es que necesitamos datos, necesitamos conocer empíricamente cuál es la situación e ir poniendo, digamos, medidas precisamente para ir avanzando en esta línea, ¿no? Joana nos hablaba de la necesidad de reglamentar. Yo creo que a lo largo del Congreso también se está poniendo de manifiesto. Y, por otro lado, Ferran Alberdi, ¿no? que nos ha hecho una disección magnífica, además muy realista, tocando con los pies en la tierra, y la situación pues, es la que es. Yo creo que es importante ser conocedores en este sentido. Por otro lado, yo creo que además de conocer la situación para poder mejorar, creo que es muy, muy importante también poner de manifiesto la necesidad de avanzar en la dirección pública profesional, no solo porque lo que ya hemos dicho, sino también porque los proyectos, la transformación integral, que no solo digital, integral, en la que estamos inmersas las administraciones públicas, requiere, sin lugar a dudas, una dirección pública profesional. Estamos hablando de proyectos, procesos, proyectos, transformación a lo grande, que necesita realmente de profesionales que puedan abordar los múltiples desafíos que tenemos por delante. Veo que se incorpora Ferran. No sé si Ferran quieres apuntar alguna cosa. Finalmente he podido aparecer con imagen también. Bueno, no, simplemente estaba haciendo algunos apuntes también en el chat. Creo que la triple fotografía que hemos aportado Joana, Miquel y yo no es contradictoria entre sí. Al contrario, creo que los datos que aporta Miquel, pues de hecho refrendan y
y dan más valor aún a las exposiciones que hemos hecho más reivindicativas, ¿no? Desde nuestra experiencia vivida en ayuntamientos que, por otro lado, son bastante distintos, el de Joana y el mío, pero en cambio la realidad es muy común, ¿no? Y creo que, bueno, sobre todo debemos continuar siendo muy exigentes con nuestra clase política a la hora de implementar una auténtica dirección pública profesional. Bueno, pues molt bé, Azken, Ferran, una abraçada forta. Un saludo, permítenos un saludo de Miquel, que veo que se ha incorporado también, un saludito de Miquel. Claro. Muy brevemente, simplemente felicitar a la Asociación de Dirección Pública Profesional y a Fernando, Rodrigo y todo el equipo el excelente trabajo que estáis haciendo y que nos, bueno, estimularos y daros todo nuestro apoyo para continuar trabajando en esta línea que todos sabemos que es de un gran beneficio para el interés general. Muchos ánimos y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Adeu, Azken.